Bueno, hola a todos, bienvenidos. Vamos a comenzar dentro de nada. Primero pedir disculpas porque nunca mejor dicho hemos tenido problemas del directo y vamos a empezar a emitir hoy. Iba a ser el primer día mío en YouTube y por algunos problemas técnicos no vamos a poder. Así que estaremos en Facebook y nada, intentaré solucionarlo los próximos días para que el próximo miércoles podamos estar en Facebook que nos da mejor calidad. Así que nada, poneos cómodos que vamos a empezar ya mismo. Buenas, bienvenidos a todos. Vamos a comenzar dentro de poco. Vamos a dar un poquito más de tiempo. Hoy estaremos un poquito más, ya que hemos empezado un poco más tarde. Pero hoy vamos a emitir hoy desde YouTube y por unos fallos técnicos no vamos a poder. Bueno, como veis, vamos a continuar como todos los miércoles, vamos a continuar con el Rey Enano. Para hoy vamos a pintar el hacha, el no metálico del hacha. Y nada, vamos a dar un poquito más de tiempo, ¿vale? Porque, como os he dicho, íbamos a retransmitir desde YouTube. Seguramente mucha gente ya iba a intentar verlo desde YouTube y no voy a poder debido a unos problemas. Así que volvemos a Facebook por hoy. Nada, pediros disculpas y para ver si para el próximo día ya podemos irnos a YouTube. Que, que la calidad que nos deja es mejor y nos mudamos ahí de una vez. Hi everyone, we're so sorry because we were going to broadcast on YouTube, but we've had some problems and we won't be able to do it today. So we're back at Facebook. And today David's gonna paint the non-metallic metal on the X. And I hope you enjoy. If you have some questions, I'll be here to translate and then I'll give you the answers in English. Enjoy. Bueno, de nuevo bienvenidos a todos. Como siempre y como os digo y no me canso, por favor, os pido que cualquier duda que tengáis, cualquier pregunta que queráis realizar, que la dejéis sin problema en los comentarios. Ya por la experiencia, si no contesto alguna de las preguntas, por favor, volver a escribirlas, porque hay muchas veces que a mí en el directo, que lo estoy siguiendo al lado, no me aparecen algunos comentarios y necesito que los volváis a poner para poder leerlos, ¿vale? A ver si aparecen. Y nada, vamos a empezar, vamos a continuar con el enano. Y como os he dicho, para hoy vamos a intentar pintar el no metálico del hacha, así vemos un poquito de no metales. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo va ese confinamiento para todos? Espero que bien, espero que al menos pues con este ratito que podemos pasar pintando juntos se os haga la tarde un poquito más amena. Y nada, vamos a empezar a pintar el no metálico del hacha. Como bien he puesto ya aquí en la paleta algunos tonos, como veis,
Esto es un tono de rosa, un rosa claro, rosa antiguo de Vallejo. Esto es un naranja alemán, creo, de Vallejo también. Y esto es rosa salmón. Como veis, son colores bastante claros, pero todos con bastante tono. Bueno, ¿qué quiere decir tono? Pues que intento que sean claros, pero que no sean demasiado blancos, ¿vale? Que tengan un poquito de pigmento. ¿Para qué? Pues porque lo que vamos a hacer ahora, al mezclarlo con el negro, vamos a empezar a sacar tonos de grises, pero en este caso, tonos de grises, pues todos los metales. Bueno, esto es una cosa que me gusta a mí mucho hacer, ¿vale? El tirar en los no metálicos, buscar tonos de gris bastante cálido, porque me gusta mucho cómo queda. Y al final, buscar, una vez que encuentras algo que te gusta y que queda bien, pues eh, lo que sí os pediría, a ver si me podéis ir comentando qué tal se ve y qué tal se escucha, para que tenga yo... Hoy tengo el móvil colocado de una forma un poco diferente, a ver si así se me hace un poquito más fácil pintar, que el último día fue algo más complicado. Hola Irra, ¿qué tal? Otra tarde por aquí. Encantado de tenerte. ¿Qué tal esta semana? Ya he visto que has terminado el Snorcas. Se ve bien. Se ve bien, gracias José Luis. Vale, pues bueno, os lo voy a poner ahora cuando empiece a pintar, lo pondré un poquito más cerca si puedo, ¿vale? Para que lo veáis bien, pero bueno, como voy a pintar el hacha, creo que en esta posición se ve bastante bien. Pues bueno, vamos a comenzar. Como he dicho, pues tengo por aquí ya estos tonos un poquito de gris cálido que he ido sacando mezclando negro con el naranja alemán. Hola Pep, ¿qué tal? Bienvenido. Y vamos a empezar un poco a bocetar lo que viene siendo el no metálico, porque lo principal para pintar no metálico, el no metálico es una cosa que es muy falsa. ¿Qué quiere decir que es muy falsa? Que para nada intenta reflejar algo realista. Entonces, ¿qué vamos a buscar? Vamos a buscar sobre todo un acabado muy estético. Buenas tardes, Carlos, ¿qué tal? Eso, Irra, terminar cositas, eso está muy bien. Está muy bien ir terminando cosas, que al final es gratificante. Y bueno, como os digo, vamos a ir buscando para el no metálico algo muy estético. ¿Qué quiere decir con algo muy estético? Pues sobre todo que de lo que se basa el no metálico es que nos guste y que nuestro ojo cuando vea el hacha se crea que es de metal. Hola Javi, gracias, bienvenido. Que se crea que es de metal. Entonces, ¿cómo vamos a conseguir eso? Pues lo vamos a conseguir sobre todo dependiendo de cómo coloquemos las luces y las sombras, ¿vale? El no metálico, al final en lo que se basa es que el metal se comporta un tanto diferente a otros materiales que no son o que no requieren de un contraste tan alto como por ejemplo el metal, que son las telas, por ejemplo, ¿vale? Las telas requieren un contraste menor, entonces lo que tenemos que conseguir desde el principio en un no metálico es que el contraste sea bastante alto y que funcione, ¿vale? Que nos creamos de verdad que lo que estamos viendo es un metal. Entonces, para ello, lo primero que vamos a hacer es intentar conseguir ese contraste alto y sobre todo buscar una interpretación de las luces y de las sombras, es decir, colocar las luces o los reflejos del metal en este aquí. Pues bueno, vamos a ponernos... Hola Carol, bienvenida. ¿Qué tal? Nos estás echando de menos, ¿eh? No poder visitarnos por el estudio. Bueno, vamos a empezar a hacer un poco el boceto del reflejo de las luces, ¿vale? Donde vamos a colocar un poco lo que viene siendo los reflejos del hacha. Que esto siempre suele ser lo que nos resulta más complicado. ¿Qué es lo bueno de hacer los bocetos rápidos en el no metálico? Pues vamos a cambiarlo y probar a colocarlo. ¿Veis? Vamos a ir buscando primeramente este reflejo. Que vamos a decir que es como el principal del hacha. ¿Vale? Yo creo que ahí se ve bien. Y vamos a empezar a trabajar un poco en el contraste.
Ya, normal. Bueno, esperemos que pronto podamos volver. ¿Qué vamos a buscar ahora? Vamos a buscar otros reflejos un tanto más secundarios por esta zona de aquí. ¿Dónde los coloco y por qué los coloco? Algo que quede bonito y que al final, sobre todo, que parezca que es un metal. ¿Vale? Que como veis, pues esto es lo que vamos a buscar sobre todo, el concepto básico o principal que vamos a hacer, que es el de trabajar un reflejo principal. ¿Por qué va a ser el que quiere decir que es el principal? Pues sobre todo varias cosas. Una, que va a ser más grande y otra es que va a tener más luz. Va a ser más fuerte, por así decirlo. Y luego vamos a buscar otros secundarios en los que vamos a ir alternando y que no tengan tanta luz como el principal y que tienen un tamaño un poco menor. ¿Por qué es importante lo del tamaño? Porque hay muchas veces que los reflejos en el no metálico la gente los hace del mismo tamaño y quedan demasiado simétricos, ¿vale? Demasiado iguales. Entonces, para romper esa simetría y que no queden exactamente iguales, que queda como bastante falso, se nota el truco y que están hechos muy a posta, vamos a buscar sobre todo que tengan diferentes tamaños y contrastes, con diferentes intensidades. ¿Puedes repetir lo de que si alguien me pregunta en inglés? Pues que la deje por ahí y... Guys, I remind you that if you have some questions, I'm here to translate them and then give you the answer in English. Vale, para todos los que ahora mismo en algún punto digáis, vale, no sé de qué está hablando, no sé qué me está diciendo, me he perdido cuando habla de contrastes y de intensidad o no entiendo por qué lo está poniendo ahí, porque básicamente en resumen es porque le da la gana. Por favor, preguntádmelo que os resuelvo sin duda. Os resuelvo cualquier duda, sin problema. Hi, Stefan. Vale, una vez que tenemos esto, que básicamente es el boceto general sobre el que yo empiezo a trabajar, ¿qué hago? Pues digo, vale, tengo un boceto que a mí a primera vista me gusta, ¿vale? Estoy empezando a interpretar en lo que viene siendo el filo del hacha, a colocar esos brillos, esos reflejos, y ahora mismo no me preocupo de, por ejemplo, esta parte de aquí que se ha quedado muy negra de la imprimación, da igual, porque este boceto, como lo que es un boceto sobre el que vamos a trabajar ahora. Entonces, ¿qué vamos a seguir haciendo ahora? ¿Cuál va a ser el siguiente paso? Pues muy fácil. Vamos, como hemos dicho, a aumentar el contraste. Ahora mismo, si os dais cuenta, en toda la figura, por ejemplo, en la piel, la barba, como podemos ver, tenemos un contraste mucho más alto entre luces y sombras porque la hemos trabajado más. Tenemos que conseguir que esto de aquí sea un metal. ¿Cómo lo vamos a hacer? Tenemos que seguir aumentando ese contraste. Tenemos que aumentar el contraste para que nuestro ojo perciba ese hacha como lo que queremos que sea, que es un metal, ¿vale? Entonces, vuelvo a los mismos tonos que he utilizado antes. ¿Qué cambiamos ahora? Pues la proporción lo seguimos mezclando con negro, pero añadimos un poco más de estos tonos de aquí, que como he dicho al principio es naranja alemán de Vallejo y rosa salmón, que al final rosa salmón prácticamente es el mismo tono, solo que con más blanco. Y seguimos trabajando el contraste de los reflejos. ¿Veis? Volvemos al brillo principal y como es el principal, pues vamos a insistir bastante porque, como hemos dicho, va a ser la zona que más luz va a tener y en la que estamos buscando crear un contraste en luz mayor.
¿Por qué? Pues porque queremos que esa parte de arriba del hacha refleje más luz, como si fuese la parte que, que más luz recibe, ¿vale? De todo el filo. Hola José Luis, bienvenido. Te has perdido el inicio. Bueno, pues ya que lo dices, aprovecho para contar y resumir un poco rápido lo que hemos hecho. Básicamente hoy estoy con el hacha y con el no metal, ¿vale? Con el no metálico del hacha. Hemos hecho un boceto rápido de lo que viene siendo dónde vamos a colocar los reflejos del no metálico. Y sobre todo, en lo que se basa ese boceto, o lo principal de ese boceto, son varias cosas. Una, que tiene un brillo principal, que es este de aquí, que sea el principal significa que va a ser más grande, va a llevar más luz y es donde vamos a buscar que tenga mayor intensidad. Estos que son algo más secundarios, donde vamos a ir reduciendo el tamaño del reflejo para que no sea igual que el de arriba y no va a tener tanta luz como el de arriba, ¿vale? Y nada, lo que vamos a hacer ahora, que es lo principal y lo que estamos haciendo, es seguir trabajando este boceto aumentando el contraste. ¿Por qué? Pues porque para el no metálico, como bien he dicho, es muy muy importante que haya un gran contraste entre luces y sombras. Porque es lo que nos va a decir que lo que estamos viendo es un metal, ¿vale? En este caso un no metálico. El no metálico de lo que se basa es en eso, en crear un gran contraste entre luces y sombras. ¿Vale? Como veis en algún punto ya lo que voy haciendo es ir perfilando, ir buscando un poco perfilar los filos del hacha, porque en el no metálico una parte bastante importante junto con el contraste es el perfilado, ¿vale? Los perfilados, que básicamente es trabajar o perfilar lo que viene siendo las aristas, nos van a ayudar mucho a que se entienda que es un no metal, ¿vale? Que el material es metálico. Porque estas partes en los metales de la realidad suelen ser las que más luz reflejan, ¿vale? Vale, otra cosa que voy a hacer y que ya estoy haciendo un poco y que es bastante interesante comentárosla es que cuando trabajo los no metálicos y trabajo estos reflejos, lo que suelo hacer es que le cambio la dirección. ¿Qué quiero decir con que le cambio la dirección? Pues por ejemplo, lo que voy a hacer es que este reflejo de aquí, que es el principal, nos le vamos a traer hacia adentro. ¿Por qué hacia adentro? Pues sobre todo por lo que hablamos, lo que comenté los otros días, y cuando trabajamos toda la figura, al final nos intentamos llevar siempre la máxima luz y casi toda la interpretación volumétrica de la figura hacia adentro. ¿Por qué hacia adentro? Hacia la cara. Entonces, lo que vamos a hacer es que este, que es el principal, nos le vamos a llevar hacia adentro, es decir, va a venir hacia acá, mientras que este, por ejemplo, nos lo vamos a llevar más hacia lo que viene siendo el filo del hacha, ¿vale? Hacia esta parte de aquí. Esto de cambiar la dirección de los reflejos, ¿vale? Nos va a ayudar mucho también a que nuestro ojo, cuando vea la figura y cuando vea el hacha, aparte de porque tiene forma de hacha, que eso ayuda bastante, el que nos encontremos reflejos con distintas direcciones nos va a ayudar mucho a que el no metálico funcione mejor. Hola Rubí, sí, lo he comentado al principio, lo siento mucho porque íbamos a transmitir en YouTube, pero justo al empezar a transmitir y a hacer alguna prueba, me ha dado unos errores que no sabemos por qué son, porque no debería, y he tenido que cambiar a última hora Facebook. Lo siento mucho, pero si te has perdido al principio no te preocupes porque vamos a estar hasta un poquito más tarde hoy, así que no, por eso no va a haber problema, ¿vale? Por favor, si alguien se ha perdido el principio y quiere que repita algo, escribidme lo que os hayáis perdido o algo que no os haya quedado claro de lo que hemos hecho hasta ahora y os lo resumo de nuevo, ¿vale?
Bueno, ¿qué vamos a hacer otra vez? Pues vamos a volver a darle más luz, sobre todo al reflejo principal. ¿Por qué? Pues porque es muy importante para el no metálico, como he dicho antes, generar bastante contraste entre luz y sombra. Entonces, la luz, el reflejo grande nos está pidiendo todavía más luz. Eh, Rubí, ¿a qué te refieres con que el principio se ha quedado de lado? No lo entiendo muy bien. Pero bueno, si ya te digo, si tienes cualquier duda, coméntame. Irra, lo de interpretar el metal, sí, dónde colocar los reflejos y dónde colocar las luces y las sombras es lo más difícil. Al final, el pintar mucho ayuda, como en todo, por supuesto, pero a la hora de que nuestra propia cabeza genere ese no metálico es bastante... donde genere esos reflejos por sí solo, es a base de educarle, por así decirlo, de hacerle que haga muchas pruebas y como dices, lo de pintar mucho no metálico, pues te va a ayudar mogollón. Vas a ver como en muy poco tiempo vas a notar mucho cambio. Porque al final es acostumbrar un poco al cerebro a que... acostumbrar a la cabeza a que genere esos contrastes. Sí, como bien dice Manu, una vez que acabe el directo lo vais a tener subido igualmente a YouTube. O sea que no... Para los que ya hayáis perdido el principio, no os preocupéis porque lo vais a poder volver a ver en YouTube, en nuestro canal. Vale, mira, como veis, en la imagen se ve ya bastante bien, como el reflejo principal, ¿vale? El que estamos buscando que sea el principal ya va teniendo mucho más contraste, va teniendo mucha más luz, mucho más blanco. Eh, pues nada, va funcionando. Vale, perfecto, Rubí. Sí, ahí lo tendrás, no te preocupes. Y ahí podrás ver el principio si te lo has perdido. ¿Qué hacemos en el otro reflejo de abajo? Pues lo mismo, solo que un poquito al contrario. Como os hemos dicho, vamos a cambiarle un poco la dirección. ¿Y qué hacemos para cambiarle la dirección? Pues acumulamos un poquito más de luz en la parte de abajo, que es la que está pegando más al filo. Bueno, habéis visto que en un momento ya sacamos un boceto rápido con los reflejos que, que funciona bien. Otra cosa es que esta parte de aquí del hacha todavía no la hemos tocado, entonces únicamente el filo queda raro. Pero va funcionando. ¿Qué voy a empezar ahora a hacer también en este paso? Pues como he dicho antes, también una de las partes principales y más importantes es el perfilado, así que vamos a empezar a trabajar el perfilado. Cuando trabajamos los perfilados del no metálico, en este caso del hacha, lo que vamos a trabajar sobre todo va a ser el filo. Y como veis, yo ya voy marcando algunas líneas que salen del filo del hacha, que básicamente lo que intenta simular es un filo algo desgastado, con cortes, con arañazos, y que al final no sea solamente un perfilado liso y continuo, uniforme, que va a quedar, por así decirlo, bastante más irreal que si lo trabajamos un poco así, como si estuviese algo arañado o algo desgastado. ¿Veis? Pues por aquí, por la parte de abajo igual, vamos buscando el perfilado. Esta parte ahora, como veis, utilizo sobre todo lo que es la punta del pincel. Muy importante que estos arañazos y estos perfilados, cuanto más finos los hagamos, pues más vamos a controlar que el resultado sea más óptimo, por supuesto, porque aquí ya es donde nosotros jugamos con lo que si lo que buscamos es un arañazo más grande o uno más pequeño, más fino, más grueso,
Es un poco probar. Esto nos va a ayudar también bastante a texturizar el metal. Yo no estoy buscando hacer un metal muy pulido, muy, muy nuevo, porque, no sé, creo que no acompañaría mucho a lo que viene siendo la estética de la figura. Y vamos a buscar sobre todo un metal un poco más desgastado, un poco más arañado y un poco más viejo. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a pasar un poco a trabajar la parte de dentro, ¿vale? Antes de seguir trabajando lo que es el filo, vamos a trabajar un poco la parte de dentro que nos va a ayudar bastante a que el efecto se entienda. ¿Qué vamos a hacer en la parte de dentro? Pues vamos a seguir trabajando, vamos a seguir la dirección, trabajando en la dirección de los reflejos que ya tenemos, ¿vale? Pues vamos a meternos un poco hacia adentro, acompañando la dirección del reflejo. Lo voy a hacer un poquito más claro. Y vamos a perfilar también la parte esta de aquí dentro. Pregunta, si usarías los mismos tonos para ambientar el metal no metálico, por ejemplo, en una cueva con reflejos de antorchas. Pues, José Luis, para ambientar los metales, al final, vale que esta respuesta que te voy a dar es muy fácil, pero te la explico ahora, ¿vale? Te vale todo, pues te valen todos los tonos. ¿Qué quiere decir con esto? Pues que al final, cuando nosotros trabajamos algo como un no metálico, en este caso más gris, más plateado, al ser gris, porque al final esto no dejan de ser tonos de gris que yo he conseguido mezclando negro con naranja alemán y con rosa salmón o con rosa antiguo, son tonos cálidos de gris. Al final sigue siendo, son tonos de gris y te admiten añadirle cualquier tono. Luego a la hora de ambientar los metales, a mí me gusta mucho esa parte porque es como te digo, te admiten cualquier tono. Como tú dices en un ambiente con reflejos de antorchas, etcétera, pues seguramente para esos reflejos de antorchas, que son cálidos pero son bastante más fuertes, vas a necesitar algo más, un naranja algo más vivo. Es decir, vas a necesitar colores más saturados, más primarios, en este caso más amarillo y más rojo, ¿vale? En el naranja. Esto al final son tonos de naranja, solo que son bastante más claros. Pero vamos, como te digo, lo bueno y lo que a mí me gusta de los no metálicos es que a la hora de ambientarlos te vale cualquier tono, te admiten cualquier tono porque estamos trabajando encima de grises. Entonces es muy fácil dar tonos y podemos llegar a dar una variedad de tonos infinita. No sé si eso responde del todo a tu pregunta. Espero que sí. Que me voy me voy por las nubes y... Bueno, como veis, esto que estoy trabajando ahora sigue siendo los filos, los diferentes filos que tiene el hacha. Porque una vez que tengamos bastante trabajado los perfilados, el no metálico se va a entender mucho mejor. ¿Qué pasa si ahora damos un perfilado bastante más grueso? No nos gusta cómo ha quedado, bastante sucio, no os preocupéis. Yo lo que hago, trabajo siempre los perfilados y estos arañazos, estas texturas, estos cortes, los hago sucios y los hago bastante fuertes, porque luego, cuando añadimos bastantes tonos al metal, le vamos a dar desgaste, óxidos, para seguir ambientando. Rebajamos, lo vamos a dar encima de esto que estamos haciendo ahora, lo vamos a rebajar, lo vamos a tapar un poco
Y luego al final, ya sí que con un pincel un poquito más pequeño, más fino y con más cuidado, intento perfilar mucho mejor y más fino, ¿vale? Para que al final eh, quede mejor. Pues no sé, creo que si desde el principio o desde el fin o al final, yo creo que es buena pregunta la que has hecho, ¿eh? Pero es que esta la suelo ver también, la suelo ver mucho, pero creo que no tiene nada que ver, o sea, te va a dar igual que sea desde el principio o que sea al final, ¿vale? El resultado creo que va a ser prácticamente el mismo, no creo que haya diferencia. Si hacerlo al principio o hacerlo al final, creo que depende mucho más de lo seguro que lo tengas o no. Es decir, creo que te va a ser más fácil al principio, si no sabes muy bien cómo hacerlo, creo que te va a ser mucho más fácil hacerlo al final. ¿Por qué? Pues porque creo que es más fácil que trabajes el no metálico normal y que luego al final le trabajas un poco esa ambientación hasta el punto que tú quieres. Hacerlo desde el principio es más complejo porque, por ejemplo, te ayudaría que estuviese toda la escena más trabajada, la figura casi pintada entera y que solo te quedasen los metales. En ese caso, a lo mejor sí, estaría mucho más claro. Eso es, Isra. Al final, esto que voy haciendo es información extra y no busco desde el principio en dos pasos que ya quede bien, porque o que ya se quede prácticamente pintado. Al final, yo lo que busco es trabajarlo un poco de forma general y, y toda esta información que meto ahora un poco sucia, luego se va a ir limpiando. ¿Por qué? Pues porque encima de ello voy a ir metiendo tonos. Así que como vamos a seguir pintando encima, se va a ir tapando. Y cuando lo haces tan sucio y más marcado, te aseguras que en el paso siguiente, cuando vayamos poniendo más capas encima de ellos y se vayan tapando, si lo hacemos demasiado sutil, corremos el riesgo de que se tapen por completo y no hayamos hecho nada, ¿vale? Y que al final ni se vea prácticamente. Haciéndolo así, nos aseguramos que se va a ver. Bueno, como veis, lo que estoy haciendo es buscar. He seguido trabajando el mismo reflejo, este que acompaña aquí arriba, porque nos ayuda bastante a entender que es un reflejo muy grande y que es bastante fuerte. Y también otro aquí, hacia el medio, ¿vale? En los no metálicos, esto cuando no tengáis muy claro qué hacer o dónde situar las luces, dónde situar las sombras, suele funcionar muy bien trabajar los metales por franjas. ¿Qué quiere decir por franjas? Pues como veis, tenemos franja de luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra, luz, sombra. Esto nos ayuda mucho a, a la hora de interpretar los no metálicos. ¿Por qué? Pues porque una característica principal es del material que estamos pintando, de los metales, es que la luz y la sombra se suelen comportar un poco de esta forma, ¿vale? Por franjas. Yo estoy convencido de que ahora mismo muchos tenéis muchas preguntas, porque los no metálicos siempre van acompañados de muchas preguntas. Así que es la hora de que las pongáis en el chat. Y aunque suene agresivo, es así. Venga, que sé que muchos tenéis muchas preguntas acerca de los no metálicos, aunque no sea algo que esté trabajando o haciendo ahora mismo, pero como bien ha dicho José Luis, que sobre ambientación, etcétera, seguro que más de uno tenéis alguna pregunta. Bueno, voy a darle ya unas últimas luces, ¿vale? Que esto, después de este paso ya sería prácticamente dejar el boceto suficientemente bien, aunque es un boceto ya bastante avanzado, ¿vale? Pero el trabajo un poco más suelto, un poco más de boceto, un poco más sucio,
estaría ya a partir de este punto que voy a hacer ahora, que es dar una última luz, estaría bastante avanzado y ya sí que me metería a trabajarlo más a fondo, que le vamos a meter un poco más de tonos. Carol, que no es tan difícil, hombre. Al principio sí, yo sé que al principio sí que es cierto que es una de las cosas más, o que nos parecen y nos resultan más complejas, pero creedme que creo que es tiene un cambio muy grande, ¿vale? Tiene un salto, hay mucha diferencia al principio de no haberlos trabajado y no haberlos hecho casi nunca, es bastante complejo, pero una vez que te pones con ellos, en muy poquito tiempo se consiguen resultados muy satisfactorios, lo puedo garantizar. Os aconsejo sobre todo que practiquéis mucho intentando copiar una figura que os guste, con uno metálico que os guste, porque al principio al ojo le resulta muy fácil copiar, ¿vale? José Luis, bueno, pues siempre está bien empezar. Hay que empezar por uno y ya te digo, o sea, de verdad, al principio parece muy complejo y muy difícil, pero no lo es. Alejandro, ¿llegas hasta el blanco puro? Pues mira, no, y te voy a comentar por qué. Yo básicamente, los no metálicos, al final esto es como todo, todo pintor profesional tiene muchas, no son recetas porque no siempre son los mismos tonos los que utilizo, pero sí que tenemos como unos tonos fetiche a los que recurrimos mucho para hacer los no metálicos, porque sabemos que quedan bien, estamos acostumbrados a trabajar con ellos. Y mira, yo suelo utilizar mucho estos que tengo en la paleta. Esto que aunque en cámara se puede ver bastante blanco por la luz, esto es rosa salmón de Vallejo, que es esto de aquí. Y, y esto es lo que intento o suelo utilizar o suelo intentar que sea mi luz máxima. ¿Por qué? Pues porque no me gusta llegar mucho al blanco, porque al final el blanco lo que tiene es que nos va a desaturar muchísimo, porque el blanco no tiene color, ¿vale? Entonces, con estos tonos de aquí, que aunque son bastante claros, tienen mucho blanco, tienen información de tono, de tonalidad, ¿vale? De color. ¿Por qué estos? Pues en este caso, por ejemplo, porque estamos ambientando un poco la figura en cálidos y estos tienen un poquito de naranja. Me va a ayudar desde el principio a sacar estos grises cálidos y ya ir ambientando un poquito la figura y un poquito los metales desde el principio. Que luego, en este caso, por ejemplo, como la figura es muy grande, que en un momento dado el no metálico me pide unos puntos de luz un poco más fuertes, pues puedo recurrir como mucho, suelo recurrir a un carne base, por ejemplo, es bastante claro para mí. Nunca un carne clara, el carne clara no me gusta porque para mí ya tiene demasiado blanco. Un ivory, por ejemplo, pero nunca solamente blanco, porque al final no tiene información de color y no me gusta. Intento sobre todo reducir bastante el blanco en la figura, porque así es como conseguimos que la figura tenga mucho color. Que tenga mucho color no significa que tenga todos los colores del círculo, o sea, todos los colores, que tenga el círculo cromático al completo, sino que tenga mucha intensidad y mucha saturación y que los tonos sean muy vivos y muy intensos. Eso lo conseguimos reduciendo mucho el blanco de la figura, intentando que no tenga mucho blanco, ¿vale? Entonces, al final, si ya al no metálico le vamos añadiendo colores y le vamos añadiendo tonos muy blancos, muy cercanos al blanco, le vamos a ir subiendo el blanco en toda la figura. En este caso, por ejemplo, ¿vale? La parte que más blanco debería tener o que más contraste debería tener, por así decirlo, es el no metal.
El metal, una de las características que tiene es que es el material que más luz suele reflejar, ¿vale? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si ya en el no metálico vamos a tener que tener en la parte que más blanco va a tener, yo lo que suelo hacer es trabajarlos muy pronto. ¿Por qué? Pues porque si no, luego podemos cometer el error de, si no tenemos pintados los metales, irnos a la piel y empezamos a meter blanco a la piel y metemos blanco a la piel y al final, muchas veces para iluminar una piel, nos vemos en un punto en el que prácticamente necesita blanco puro. Y eso es un error muy muy grande porque las pieles, una de las cosas que no suelen, yo por ejemplo con lo que las trabajo muy muy poquitos con colores con mucho blanco, porque suelen ser mucho más planas de lo que buscamos y sobre todo que no tengan mucho blanco. Entonces pintar los metales desde el principio y asegurarnos de que no tengan mucho blanco es bastante importante. Yo en mi caso por lo menos no recurro mucho al blanco. No busco que las últimas luces tengan mucho blanco. Es que es muy importante controlar el valor de cada elemento de la figura, ¿vale? El valor es la cantidad de blanco o negro, de lo claro u oscuro que es de lo que estemos pintando. Si te das cuenta, esto que es rosa salmón, ya prácticamente lo aplico en el filo a modo de última luz y prácticamente parece blanco puro. Es un tono con mucho blanco, ¿vale? El rosa salmón este. Aunque tiene bastante tonalidad, tiene bastante blanco también. Como veis, la pintura está bastante densa porque lo que busco sobre todo es que se quede donde yo estoy dando la pincelada, ¿vale? No quiero que se mueva mucho por la figura. De nada, Alejandro. Gracias a ti por poner la duda, vaya. Es una muy buena pregunta. Es que esa es una de las cosas más importantes que hay a la hora de pintar el no metal. Al menos para mí, la forma en la que yo los pinto, ¿vale? Intento que no tengan blanco en exceso. Fijaos en cámara cómo se ve esta última luz que le hemos dado, que es ultra, es muy muy fuerte, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque le, le estamos acumulando mucho blanco en un punto, ¿vale? Cuando digo blanco es un tono con mucho blanco, con mucho blanco. ¿Para los otros reflejos vamos a necesitar una luz tan fuerte? No, para los otros reflejos, aparte de que sean un tamaño menor, nos ayuda a entender que es un reflejo con menos intensidad, pues no le vamos a añadir tanta cantidad de blanco como al de arriba. Seguramente en este punto, ¿vale? Para que veáis que no siempre desde el principio todo sale redondo, sino que conforme vamos pintando vamos solucionando problemas y modificando un poco el trabajo inicial. Una cosa que yo ya veo que voy a tener que hacer es lo siguiente, que tanto este reflejo como estos dos de aquí los voy a tener que hacer un poco más grandes todos, ¿vale? ¿Por qué más grandes? Porque al final he ido reduciendo mucho la superficie de la luz, concentrando mucho los reflejos, pero se han quedado un poco pequeños. Esto es bueno porque prefiero tener que hacerlos un pelín más grande que pasarme y que al final prácticamente nos quede la hacha entera blanca y muy iluminada y no consigamos crear ese contraste entre sombras y luces. Pero antes de eso vamos a poner color un poco a la parte de dentro que nos va a ayudar
a que lo que estamos haciendo y el trabajo que estamos haciendo se vea mejor. Para la parte de dentro le voy a poner ese ocre oscuro porque lo voy a pintar de dorado, ¿vale? No va a ser plateado. Ya, como veis le estoy poniendo la base al dorado. Vais a ver que cuando seca pierde bastante intensidad y se va a quedar bastante más oscuro. Pero que no esté negro nos va a ayudar bastante y es súper importante. De hecho, esto ya lo tendríamos que tener al menos en color base para poder pintar bien y el hacha, ¿vale? Gracias, José Luis. Sí, al final el no metálico, de verdad, yo entiendo que sí, que entiendo la parte compleja que tiene, porque al final yo he tenido que hacer, yo he pintado muchas figuras y ya llevo un tiempo pintando y al principio es complejo hasta que el ojo y la cabeza empieza a generar estos contrastes y estos brillos. Pero sobre todo, yo el mejor consejo que os puedo dar y el mayor truco que hay es que desde el principio busquéis un contraste muy alto para conseguir que parezca un metal. Una vez que tengáis eso conseguido, que ya parezca un metal, parece una tontería, pero la gente se frustra mucho porque desde el principio quiere hacer un no metálico pues muy bueno, muy limpio, texturizado. Sobre todo, lo más importante y lo que yo os aconsejo que vayáis desde el principio es a conseguir el contraste. Es decir, que parezca un metal. Conseguir estos contrastes, estos reflejos y conseguir el efecto, que el efecto funcione. Porque si es lo más importante a la hora de pintar. ¿Qué estoy pintando ahora mismo? Un no metálico. ¿Qué tengo que conseguir? Que parezca un metal. Estoy pintando un hacha, quiero que parezca un hacha de metal. Pues eso es lo más importante que tenemos que buscar desde el principio. Luego ya, conforme vayáis pintando y pintando, pintando, echando horas, iréis mejorando técnicamente y el acabado de ese no metálico será siendo mejor. Pero Pero al principio lo más importante y lo que debéis buscar es conseguir el contraste y el efecto, que parezca un no metal. Como veis lo que estoy haciendo es volver a modificar un poco los reflejos, haciéndolos un poquito más grandes. No me importa pasarme, ¿eh? Como sigo diciendo, como ahora le vamos a dar tonos, encima se van a apagar un poco y luego podré volver a recuperar luz. La barba, sí, puede ser que yo también lo veo más complejo, ¿eh? Por ejemplo, el pelo me parece más complejo, porque es un elemento que está ahí entre un metal, suele tener reflejos parecidos a un metal, pero los contrastes no son tan altos, entonces conseguir ese contraste un poquito más bajo que el metal es complejo, sí, es también un elemento difícil. El pelo y la piel para mí son los dos elementos más difíciles de pintar. Bueno, ¿qué estoy haciendo ahora? Pues estoy haciendo ajustes, ¿vale? En los brillos.
una de las cosas principales que estoy haciendo es quitarle sombra, ¿vale? Quitarle tonos demasiado oscuros. Pero bueno, ahora mismo como está, en el punto en el que está, me valdría para seguir trabajándolo. Y esas cosas, como las voy corrigiendo sobre la marcha, no me importa mucho. Pues Isra, está igual. La pintura está exactamente igual, lo que hago es que cargo menos en el pincel. Y como cargo menos, pues descarga menos y parece que está más diluida, pero no, está igual. Yo es que la dilución de la pintura la modifico muy poco. Casi siempre pinto con la misma dilución. A no ser que requiera una pincelada muy mínima, un tono muy mínimo, no, no le cambio mucho la dilución. Vale, como vamos a añadirle tonos ahora, pues voy a poner tonos en la paleta. ¿Qué tonos le vamos a añadir? Pues como bien he dicho antes, es que los no metálicos nos admiten infinidad de tonos. A mí esta me parece la parte más divertida a la hora de trabajar los metales, porque aquí es donde ahora pues vamos añadiendo, como por ejemplo comenta Manu, lo de reflejar ciertas partes. Aquí sobre todo lo que voy a buscar ahora a la hora de dar tonos es un poco pensar en qué ambiente quiero que esté la figura. Para ambientar los no metálicos me ayuda mucho estudiar qué elementos tiene cerca el hacha. Por ejemplo, cuando pintemos esta parte de aquí, pues será muy bueno, por ejemplo, trabajar esta parte de aquí con tonos rojizos y naranjas, como si estuviese reflejando el pelo. Esta parte de aquí más fuera, pues vamos a intentar darle un tono un poco más azulado a la parte de arriba. Y vamos a trabajar con naranjas rojizos un poco más el de abajo, como si estuviese reflejando, por así decirlo, más el suelo. Es que esto ahora tenemos vía libre para inventarnos lo que queramos, porque es la interpretación que nosotros vamos a hacer y le podemos añadir los tonos que nos dé la gana. Así que yo voy a empezar dándole un poquito de naranjas, sobre todo buscando un poquito de óxido o algo así, algo parecido. Y esto nos va a ayudar también a ir fundiendo un poco algunos reflejos. Hay que tener cuidado porque ahora esto sí que lo aplico un poco más diluido, ¿vale? Porque ahora sí que nos va a tintar mogollón. Voy a meter un tono más oscuro, más rojizo, que es marrón rojizo. Y no os preocupéis si mancháis mucho el reflejo, si parece que os cargáis el trabajo anterior, todo lo contrario. Por eso os comentaba antes que no me importa que esos pasos iniciales que he hecho sean algo sucios y bruscos y no esté bien fundido y se vea mucho la pincelada, porque ahora mismo lo que voy a hacer es ponerle más cosas encima. En este caso le estamos añadiendo tonos y como si fuese óxido. Entonces luego vamos a volver a tener tiempo de trabajar otra vez la luz y de volver a trabajar un poco los reflejos, y ahí ya sí que buscaremos trabajarlos de una forma más fina y para que quede, por así decirlo, ya cerca de estar acabado. Pero el trabajo inicial, que es el que es más suelto, más sucio, más a mí me parece el más divertido, porque es el que no requiere que tengamos una técnica súper depurada para dejarlo limpio, bien definido, súper trabajado, en textura. No nos hace falta. Como veis, lo que voy haciendo, estoy haciendo mezclas en la paleta y voy a ir probando un poco, poniéndolo en el hacha, y lo que suelo hacer aquí ya es ir manchando. Como veis,
Sí que es bastante más diluido, es en menos proporción que antes, cargo menos pintura y suelto menos pintura, pero porque estamos buscando, no queremos ahora volver el hacha azul o volverla naranja total, sino lo que queremos un poco es tintar esas partes más grises, esos reflejos. ¿Qué va a pasar ahora mismo después de este punto? Pues como os he dicho, vamos a perder mucha luz porque estamos tintando esas partes con más blanco. Las que estaban más claras las estamos tintando, les estamos añadiendo tonos. Y lo que vamos a tener que hacer luego es recuperar luz de nuevo. Pero no os preocupéis, que esto es... tenemos que pasar por ello. Es decir, el boceto lo hacemos de esta forma un poco sucia y nos pasamos un poco en contraste para que ahora, como lo vamos a tapar y lo vamos a poner tonos encima, luego a la hora de recuperar luz, pues eh, esté en un punto bastante bueno para que no tengamos que volver a trabajar mogollón. Pues Alejandro, sobre todo trabajo con pintura mate. Sí que es cierto que en este punto a la hora de añadir tonos suelo recurrir a alguna tinta alguna vez, sobre todo para el óxido y cosas así, pero por lo general busco que sea mate, ¿vale? El satinado a la hora de pintar el no metálico no es muy amigo, porque al final el satinado nos va a dar reflejos que no los hemos hecho nosotros con las luces, con la pintura, no son las luces que nosotros hemos dibujado en la figura, y si ese reflejo brilla, va a ayudar a que nuestro ojo lo confunda con una luz que nosotros hemos pintado. Entonces, ¿qué va a pasar? Que nos va a sacar luces donde nosotros no queremos que tenga luces. Y para el no metálico es muy muy importante que las luces estén puestas donde tienen que estar. Entonces, para ello nos va a ayudar mucho el acabado mate. Vamos a dar ahora un tono un poco más ocre. Y ahora lo que voy a hacer es volver a recuperar un poco la luz. Vais a ver que después de este paso de recuperar luz, pues va a tener un contraste muy chulo y muy bueno. Luego esto, pues al final, no metálico, tiene una cosa que a mí me resulta muy graciosa, sobre todo en los cursos y tal, cuando estamos trabajando en no metálico, una de las cosas que me di cuenta es que cuando dicen pinta, queremos ver un dorado, queremos ver un metal más plateado. Al final, el metal que yo termino haciendo o que sale no es siempre el metal que la gente tiene, en el que cada uno tiene en su cabeza, porque al final el metal, hay muchos tipos de metal y, y lo que tenemos que conseguir es encontrar el no metálico que nosotros estamos buscando. En algún punto, pues a alguno le resultará demasiado azul, o a otro demasiado óxido, demasiado naranja, demasiado viejo. Otro buscará un no metálico más pulido, más nuevo, menos desgastado.
Claro, Irra, al final a mí me gusta por varias cosas. Una, porque me lo paso mucho mejor pintando de esta forma que buscando algo ultra técnico, algo ultra pulido, súper limpio, porque al final es un hacha que lo que yo quiero es que parezca un hacha que este enano, este señor, ha usado un mogollón de veces en la batalla y que no se la acaban de forjar, porque podría ser, pero no es el hacha que yo quiero para mi enano. Entonces, acaba siendo una pintura mucho, para mi gusto, mucho más divertida, porque podemos añadimos muchos tonos, añadimos desgaste, em, al final tiene bastante color porque le añadimos muchos tonos. Bueno, para mí es más divertido que buscar uno metálico muy fundido, muy limpio. eh, Sería diferente. Hola Mar, ¿qué tal? ¿Cómo andas? ¿Qué te cuentas? ¿Qué truán eres? Vale, veis que después del paso de recuperar luz, pues vuelve a ganar bastante contraste. Al final, no os preocupéis, de verdad, muchas veces eh, pecamos de tener poca paciencia, pero es muy importante pensar que muchas veces, aunque hagamos un paso nuevo y nos parezca que el paso anterior no lo hemos cargado, hemos estropeado el trabajo anterior, ya no se ve, no os preocupéis, es muy, muy, muy fácil, pintando de esta forma, recuperar lo que hayamos hecho anteriormente o ir de un paso a otro. Es decir, nos hace falta contraste, hemos dado tonos, hemos dado color, hemos perdido luz, nos hace falta contraste. ¿Qué tenemos que hacer? Recuperamos luz, recuperamos contraste. Hemos perdido tono, hemos perdido color. ¿Qué tenemos que hacer? Volvemos a recuperar tono, a recuperar color, hasta el punto que nosotros queramos. Al final, esta sucesión de pasos y esta pintura, por así decirlo, de ir añadiendo tonos, ir recuperando y generando contraste, es muy buena para eso, para que al final probéis mucho y no tengáis miedo en dar tonalidades, buscar diferentes acabados y recuperar luces, volver a trabajar la sombra, generar más contraste. Viene muy bien y sobre todo os aconsejo que en cuanto a contraste busquéis pasaros, es decir, generar más contraste del que necesitáis de verdad, porque luego va a ser más fácil reducirlo un pelín a la hora de dar tonos o de generar textura con algún tipo de óxido. Es muy fácil que quitéis un poquito de contraste y va a ser mejor, por supuesto, que si os quedáis cortos, que si os quedáis faltos de contraste, porque una cosa muy importante, como he dicho al principio, es que en el no metálico tenemos que generar un contraste muy alto para que parezca eso, para que parezca un metal, ¿vale? Obviamente, pues ahora mismo, ¿qué seguiría haciendo en este punto? Pues ahora mismo tenemos varias opciones. Una que es, pues, básicamente hacer los ajustes que os he comentado antes, la de ir haciendo ajustes ahora parte por parte del hacha. Tenemos un trabajo general y dentro de ese trabajo general ya nos vamos a ir un poco a un trabajo más específico que es zonas por zonas, ir puliendo algunas partes que hayan quedado más sucias, ir trabajando más a fondo el perfilado, los desgastes, etcétera. Pero tenemos un trabajo general que nos gusta, que no funciona y que tendríamos que trabajar un poco más a fondo. Irra, pues sin miedo, lo de dar tonos, ya te digo, o sea, es que al final en el no metal lo de dar tonos es muy genérico, porque das tonos conforme a la ambientación que tú estás pintando, lo que quieras conseguir, o, o como bien he dicho antes, el tipo de metal que estés trabajando y buscando. No todos los metales nos van a reflejar la misma tonalidad. Un metal más pulido nos va a reflejar siempre más color que uno más desgastado. Pues todo ese tipo de cosas es muy importante que te quites el miedo y pruebes porque son muy fáciles, ya te digo. O sea, y a la hora de pintar un metal, aplicar tonos te va a admitir de una forma muy, muy fácil y es muy divertido.
Ya, cobardía. Sí, al principio da un poco de palo, pero bueno. ¿Veis? Lo que estoy haciendo ahora mismo es seguir añadiéndole pues zonas más de desgaste, más arañazos. Busco algunas más finas, otras un poco más gruesas para que parezca que está más desgastado. Y nada, pues hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Creo que, bueno, creo que ha sido divertido y creo que ha sido bastante chulo ver cómo pintar el no metálico. Habéis visto que en un rato, pues bueno, hemos conseguido crear el efecto que parezca un metal y por supuesto hay que seguir trabajándolo, pero de una forma un poco rápida y bastante vistosa hemos conseguido algo bastante chulo. Espero que os haya molado y nada. Eh, para todos los que, muchas gracias por todos los que os habéis suscrito al canal, porque de verdad os lo pedimos y lo habéis hecho muy rápido, el canal de YouTube, y os damos las gracias desde Big Child por esa rapidez a la hora de suscribiros y nada, recordaros que el viernes estará en YouTube otra vez Jaime. Y para todos aquellos que no os hayáis suscrito, por favor, si sois tan amables y os interesa suscribiros, pues podréis estar al tanto de todos los próximos streaming, ¿vale? Os recuerdo también que este vídeo, el streaming de hoy, lo tendréis subido dentro de nada también a YouTube. Así que si algunos habéis perdido el inicio o os habéis perdido el directo, lo podréis ver ahí. Y nada, muchas gracias a todos los que habéis estado pasando un ratito conmigo esta tarde. Es un placer, por supuesto, compartir este ratito de pintura con vosotros. Y nada, os veo el próximo miércoles y hasta nuevo aviso, seguís teniendo a Jaime los viernes y a Rubén los lunes. Así que nada, un placer, que estéis todos muy bien y que vaya todo muy bien y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Well, guys, this is all for today. Thank you very much for watching. On Friday, it will be Jaime de Garnica painting on YouTube, and on Monday, Rubén Martínez. On YouTube, not on Facebook. Thank you very much for watching again, and we'll see you next Wednesday. Adiós.